mientras se van acomodando, me parece que el dilema que se nos fue planteando desde nivel macro es como provincia tenemos actividades que generan una riqueza, esa riqueza genera un excedente, ese excedente puede ser aprovechado para construir desarrollo, ese desarrollo será sostenible siempre y cuando uno arbitre las políticas públicas que permitan que el impacto sobre los diferentes componentes del medio sea atenuado, morigerado y fomentando principalmente las potencialidades. Menudo problema tenemos una riqueza en el territorio, tenemos una actividad como el turismo, que es considerada per se la industria limpia, sostenible, tenemos un territorio maravilloso, delicado, vulnerable en algunos aspectos, tenemos un componente social complejo y tenemos que arbitrar las políticas públicas para construir ese desarrollo sostenible. Acá están los panelistas ya listos, las preguntas. Los que saben son ellos, pregúntenles. Yo tengo una pregunta para Rodrigo. Cuando hablabas de este umbral del 40% que no se logra, digamos, batir por más que hay una gran distancia. Gracias. Bueno, mi nombre es Horacio Peloso, intendente del Parque Nacional Lanín. La pregunta es para Rodrigo. En tu ponencia hablabas de este umbral de un 40% que los destinos turísticos, pese a aumentar muchísimo la oferta, no logran, digamos, traspasar. Yo quería preguntarte en cuanto a otros factores en ese modelo de estudio es la conectividad, digamos, a través de la facilitación de medios de transportes y la estacionalidad, que a mi juicio también están gravitando en esta industria turística que no, digamos, que no puede traspasar a veces esa frontera de ocupación, ¿no? ¿Cómo está incluido, cómo está previsto eso o contemplado dentro de esos parámetros que vos hablabas? En mi mirada, esos dos factores no tenían, si bien son importantes, no tenían incidencia en el global, porque partimos del punto de partida es que, y yo decía, San Martín no paró de hacer bien las cosas en términos de su atractividad. Eso lo vengo repitiendo desde que lo encontré en 2011. Si duplicás tu demanda en términos de cantidad de turistas arribados y de pernoctes, a lo mejor siempre la conectividad es fundamental y la accesibilidad es el ABC de la competitividad de un destino, es un factor de soporte fundamental. Pero en este caso el indicador era que la demanda se duplicó. Y el otro tema era la estacionalidad. La estacionalidad es un viejo tema que yo cada vez que acá está Johnny, Juan José Gutiérrez, que yo siempre lo relaciono a él porque lo discutíamos, él no se va a acordar, pero lo discutíamos en una charla que tuvimos como estudiantes en su restaurante cerca del año 92. Y en ese momento, a lo que me lleva a la memoria, ¿no? Y en ese momento pensábamos que era como un monstruo de dos cabezas imbatible y que era el verdadero problema de nuestros destinos. La verdad es que la política de feriados y de fines de semanas largos que se implementó en el gobierno anterior y que continuó, cambió el mapa de los destinos turísticos porque aparecen oportunidades fundamentalmente para los destinos emergentes. Pero no ha mostrado ser decisivo en torcer la brújula, en torcer la balanza para que mejore la rentabilidad. Yo tengo algo escrito de que después te lo puedo acercar en el Río Negro, respecto de como un doble juego de cartas en ese sentido. Sirvió para muchas otras cosas, para ampliar la oferta, para poner en el mapa muchos destinos, para federalizar la oferta y también para acompañar ese movimiento societario que es de las vacaciones permanentes. Pero no ha tenido, y las estadísticas, al menos no solamente de Neuquén, sino de todo el corredor de los lagos, no ha tenido una movida decisiva en los porcentajes de ocupaciones promedio anual. ¿Eso significa que todos los emprendimientos están por debajo de eso? No. Hay emprendimientos que están en un 60, en un 65 y que hacen otras cosas y que se tienen que mover. Lo que pasa es que esos emprendimientos que se mueven, al principio cuando lo estudiamos eran con
los tipos de cuentos de grupones y ese tipo de estrategias, o con abrir todo el año, o con incrementar diferentes promociones, o con hacer alianzas estratégicas con operadores, o con, no sé, o con vincularse con gente que le mandaba visitantes de otros lugares, o con planes de negocio, o con. Lo cierto es que esos negocios que sí podían desempeñarse por encima del 40%, lo que tienen es una marea de competencia desleal a partir de los no habilitados y de una oferta que no para de crecer. Sí, entonces no tiene incidencia. Después el caballero, la señora y el diputado, y no sé si llegamos, a tenemos 5. 6, hacemos 6. Se va a hacer muy... No, hay que ver si te acordás después. No, podemos hacer todas las preguntas y después todas las respuestas. ¿Quieren hacer así? Hagamos. Vamos para anotar todo. Dale, sí. Es más operativo. Bueno, empiezo yo entonces. No, sí, eso es una pregunta reflexión en realidad para la ponencia de Alejandro, la primera. Hablaban de los mapas y territorio, y yo pensaba, ¿no? Esto de las desigualdades que se menciona ahí, 6 desigualdades, y o sea, lo diferente es una cosa, ser desigual es otra. Entonces yo me imaginaba... porque me distraje porque teníamos que hacer varias preguntas. Yo soy Virginia Gacibe, trabajo en parques nacionales hace muchos años y participo en una asamblea ambiental acá en San Martín de los Andes. Pensaba en esto de las desigualdades y en los mapas de las desigualdades que se propone un derrame económico sobre una ciudad. Entonces, esto de las desigualdades y la diferencia muy bien, y después... ¿Cómo hacer para que desde la participación ciudadana quizás se pueda pensar en qué poner en ese gran mapa, en ese gran GIS, o qué capas poner, ¿sí? para tratar de hacer una cuestión social un poco más integrada? ¿Cuándo se piensa del turismo? ¿Cuándo se piensa en otro rubro? Buen día. Para el decano de Turismo de la Facultad de la UNCO. Creo que más o menos todos coincidimos en que el desarrollo turístico en la nación y en la provincia ha sido bastante desordenado. En ese sentido quería preguntarle si existió o existe un plan de desarrollo que contemple ordenar esa parte, pero que además tienda a resguardar el medio ambiente, y si existe, si se aplica. Mi nombre es Hugo Bonigo, soy periodista de FM del Lago. Bueno, buenos días, mi nombre es Mónica Unco, con H y con K, soy egresada de la UNCO. Sí, tal cual. Soy de Villa Langostura, hace 25 años que vivo ahí, y bueno, me he dedicado con mi formación de planeamiento, he sido directora de turismo y bueno, muy comprometida siempre con el tema de analizar este tema del planeamiento. Muchas cosas para reflexionar de los 4 ponentes. En principio, una reflexión y una pauta, un parámetro, es que uno se pone a pensar, y el tema me parece que la historia del hombre es el relato de la lucha del hombre por su territorio. Por lo menos así lo veo yo, lo he puesto a pensar. Es como que hay cosas que son dramas universales o cuestiones universales del hombre que exceden. Y por ahí uno tiende a querer particularizar y pensar qué pasa solamente en Argentina, qué pasa solamente en Patagonia, qué pasa solamente en San Martín, en Villa Langostura. En realidad son cuestiones del hombre en su esencia. El hombre vive luchando por su territorio y sus territorialidades en todos sus ámbitos, en el político, dentro de la familia, en el trabajo, etc. Pero yendo específicamente a lo puntual de lo turístico, que es repensándonos en turismo, hay una particularidad que, bueno, Bullón siempre nos decía, y la pregunta por la que uno empezaba era, ¿para quién se planifica una ciudad turística?
que la ciudad turística tiene una particularidad con respecto a cualquier otra ciudad, y eso es importante tenerlo en cuenta si vamos a lo local o a lo regional. Las ciudades turísticas tienen la particularidad de que se planifican no solamente para la persona que vive, sino para quienes la vienen a visitar. Entonces hay como una neurosis, por ahí se puede decir, que cuando se planifica, porque muchas veces hay tensiones que se generan entre lo que quiere el habitante y lo que necesitamos, porque vivimos adentro de la postal. Nosotros mismos somos los que nos vendemos, entonces hay tensiones, que también otro profesor Mantero hablaba de las tensiones sociales entre lo que quiero individualmente, lo que quiero socialmente, lo que necesito y lo que necesito yo para vivir y lo que necesito yo para venderme. Esos son dilemas muy importantes a tener en cuenta y que con estas territorialidades que se van superponiendo, como planteaba Rodrigo, es muy difícil resolverlo y que creo que hay que tenerlo en cuenta, que no es tan sencillo planificar una ciudad turística, porque no es solamente que se planifica, siempre es a beneficio de quien vive, pero incluso políticamente, el político tiene que planificar y tomar decisiones para gente que ni siquiera lo va a votar. Es un detalle. Bueno, eso, que no es tan sencillo el tema de la planificación turística en las localidades. No, era más bien una reflexión, y el tema, en realidad el tema es cómo se soluciona esto de que la señora hablaba de puntualmente de esto de la informalidad y de que no se le puede exigir a los asentamientos cuando genera en realidad una desigualdad entre los que sí cumplen. Entonces ahí hay un problema que hay que resolver. Sí, gracias. Soy Guillermo Carnaghi, diputado provincial. La pregunta es para Ricardo, ¿es? Rodrigo, perdón. Si vos hablabas del post-turismo y la gente que venía a buscar las amenidades, ¿ah? Sí, así lo referiste, ¿sí? Eso era claro, entendible. Y después ella hablaba del asentamiento de los paraguayos que venían acá, que eran trabajadores que venían a las grandes obras y se quedaban. También se da en fenómenos de migración de trabajadores del interior, de la provincia y de otro lado del país. Y los diferenció como los dos grupos. Bueno, el interrogante es si no responden a la misma lógica, tanto aquel que viene a quedarse a vivir segunda residencia o compra 3 cabañas, o aquellos trabajadores que vienen a buscar también como atractor vivir en San Martín de los Andes o en la cordillera, si no responden los dos sectores al mismo fenómeno o si están diferenciados. Dos preguntas más, pero si no nos queda tiempo. Ya tengo una, ya tengo otra. Bueno, una más, 3 ahí al fondo. Buenos días, mi nombre es Francisco Amoroso, soy presidente de la Regional 3 del Colegio de Arquitectos de la provincia. Una pregunta para los 4, en realidad, que es más una reflexión que una pregunta. ¿Por qué deberíamos aceptar en términos de planeamiento la informalidad, en términos de planeamiento urbano, y no la aceptamos en el aspecto de la oferta turística? Sí, soy Carlos Moldes, corredor inmobiliario, y la consulta es la siguiente. En casi todos los disertantes, cuando se refirieron al desarrollo inmobiliario o a la actividad inmobiliaria, le agregaron un calificativo que fue el especulativo. ¿Por qué le ponen ese calificativo si no corresponde a todo tipo de actividad? No necesariamente solamente el desarrollo inmobiliario puede tener ese calificativo que a mi concepto es peyorativo. Bueno, buenos días, mi nombre es Santiago Fernández. Primero una breve reflexión, creo que las distintas investigaciones, tanto la que presentó el decano como la gente del IPBU, parecieran mostrar cómo el desarrollo, digamos, de los procesos urbanos, alejados o por ahí no del todo observados y regulados por una presencia más firme, digamos, e inteligente del Estado,
van generando conflictos de relevancia. En este sentido hay algunas investigaciones que por ahí son paradigmáticas para nosotros en San Martín, que son de Brenda Matosian y Ben Clovitz en Bariloche, que hablan de la fragmentación territorial y la segregación urbana, que son interesantes para tener en cuenta de problemas que nosotros también vamos experimentando acá en la localidad y que es importante que las pensemos. Yo le había hecho una pregunta que igual charlamos ahí con el decano de turismo. Él hablaba de cómo estos actores líquidos construyen de alguna manera la territorialidad hegemónica y cómo estos actores líquidos eran difíciles de asir, digamos, ¿no? de regular, de controlar. Y le había preguntado si en las experiencias comparadas que él trabajaba respecto del oeste lacustre y boscoso canadiense y el litoral mediterráneo español, había ejemplos que podríamos tener en cuenta o estrategias a considerar para poder regular estas incidencias en las determinaciones territoriales de nuestras localidades en función de los conflictos que nos generan. Bueno, yo soy Cristian, docente de la Facultad de Turismo y técnico de la Secretaría de Turismo Local. Y la pregunta quizás es tanto para el doctor Rodrigo González como para el doctor Grimson. Y un poco me parece que tiene que ver con reflexionar acerca de, por un lado, el diagnóstico que hicieron, tanto Rodrigo, bueno, fue muy claro, pero me parece que desde el lado muchas veces del Estado no queda del todo claro cuáles son las fallas para poder llegar a plantear algunas soluciones a la situación planteada. Y en ese sentido es decir, bueno, ¿cuáles serían los aspectos o las, digamos, iniciales que se deberían trabajar o desde dónde, desde qué ámbito, de qué lugar, para llegar a una situación futura deseada, óptima, que seguramente que en otros lugares logrado? Y también cómo juega la relación entre las distintas instituciones de un lugar, en ese caso, para llegar a esa situación. Desde la facultad hemos, con un grupo también de investigación al que pertenezco, denominado C7, hemos trabajado en un estudio relacionado con el capital intelectual en los destinos turísticos y evaluamos que si bien hay situaciones que podríamos decir que son beneficiosas en cuanto a las organizaciones que tiene, como por ejemplo San Martín de los Andes, que el desarrollo institucional es muy grande, muchas veces observamos que no se da una articulación y comunicación ideal entre las mismas. Entonces, por ahí la reflexión es decir, bueno, tenemos un diagnóstico, ¿cuáles serían los obstáculos a superar para lograr un futuro deseado? Bueno, a ver, por un lado, voy a tratar en orden porque es lo más sencillo, me parece. Me parece que, digamos, los mapas de las desigualdades son cruciales porque la tarea de los movimientos sociales y del Estado, ahora vuelvo sobre eso, debería ser reducir, mitigar, ir difuminando las desigualdades, o sea, ese es el único horizonte de justicia social que puede haber. Me parece que sin ese mapa, sin esos mapas, u ocultando esos mapas que están vinculados con lo que decía Santiago de la segregación urbana, la segregación residencial y muchas otras desigualdades, es imposible. Digo desde los movimientos sociales, la ciudadanía y el Estado, porque aquí escuché como acentos distintos, ¿no? Acentos múltiples. Bueno, esto va a ser resuelto por las políticas públicas o esto va a ser resuelto por personas, pero no por estados. La verdad, sinceramente, creo que hay que pensar en procesos de interacción. No creo que las personas resuelvan problemas. Quizás los sujetos sociales, las sujetas sociales, los movimientos sociales en interacción disputando políticas públicas. No podemos estar a esta altura de la democracia en Argentina sin asumir las heterogeneidades del Estado. Creo que esto fue organizado por la legislatura, que es parte del Estado, ¿no? Entonces digo,
Me parece que, que los estados son complejos y que eso es una condición, y además tienen niveles, existen los municipios, las provincias, el Estado Nacional, hay poderes diversos, no se puede no disputar en el Estado. O sea, esa es una disputa que hay que dar y es una disputa que tiene que estar acompañada por movimientos sociales y por la ciudadanía. Me perdonarán, pero como antropólogo no comparto la frase el hombre lucha esencialmente o naturalmente por su territorio. ¿No? Las personas y los seres humanos, las mujeres, los hombres, luchamos por nuestro territorio solamente en dos casos. Uno, cuando lo vemos amenazado, porque por ejemplo hay un proceso de colonización que quiere barrer con los territorios originarios, entonces ¿qué va a hacer la gente que vivía ahí si no es luchar? Y otra, cuando hay procesos de colonización que quieren ocupar territorios que están ocupados o que tienen otras funciones holísticas, ¿no? O sea, bueno, ocupás un lago, lo destruís y eso implica un daño no para los que viven en el lago, sino para todos los que beben el agua del lago, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos momentos de la humanidad, ahora no los voy a referir, donde no hubo luchas por el territorio en este sentido, de disputas, guerras. Hay momentos donde hay construcción territorial cooperativa, hay momentos de construcción de territorios comunes. Creo que en ese sentido es abrir las cabezas a no naturalizar las guerras por el territorio que tienen lógicas de poder que no siempre son las que más convienen a las grandes mayorías. Hubo una cuestión, ¿no?, con la informalidad de la vivienda, si yo no entendí mal, la informalidad de la vivienda en la montaña o en cualquier lado, que yo entiendo lo perturbador, pero lo perturbador es que la Constitución Nacional dice que todas las personas, todas las argentinas y argentinos tienen derecho a un techo. Eso dice la Constitución. Al que no le guste tiene que ir y pedir a la Constitución que la reformen, digamos. Pero la Constitución dice eso. Entonces, cuando hay alguien que se pone un techo de chapa, está denunciando un síntoma de un problema que nos interpela a todos, que es ¿por qué no tiene techo? Y bueno, ni hablar que además en la Patagonia eso se radicaliza más, ¿no? Entonces, bueno, no debería haber informalidad en el plano de la vivienda. La informalidad en el plano de la vivienda denuncia el incumplimiento de la Constitución Nacional. No es lo mismo que la informalidad en el plano del turismo o del comercio o de los servicios, donde, bueno, deberíamos trabajar para reducir la informalidad, porque eso tiene otras implicancias, puede ser síntoma de otros problemas, pero hay que resolver todos esos problemas. ¿Por qué muchos hablamos peyorativamente de especulación inmobiliaria? Bueno, yo hablaría peyorativamente de especulación con los recursos naturales, especulación inmobiliaria, especulación financiera, de todo eso hablaría peyorativamente, y voy a seguir hablando peyorativamente porque el daño que produce sobre las comunidades es impresionante. O sea, estamos viviendo en ciudades, en distintos lugares de la Argentina, donde realmente la especulación financiera acaba de destruir en muy poco tiempo este país y lo ha puesto de una manera muy gravosa para su futuro. Así que por eso es peyorativo, porque está destruyendo el país. La especulación con los recursos naturales destruye bienes comunes, que son bienes de todos, no son bienes de un grupito. Por más que los hayan comprado, también se puede leer la Constitución y mirar qué dice la Constitución sobre los recursos naturales. Tercero, el caso de la especulación inmobiliaria es impresionante, digamos, la dinámica de voracidad, de la falta de visión comunitaria de una parte significativa de las inversiones inmobiliarias más millonarias que hay en este país es descomunal. Entonces, hasta tanto no haya alguien que denuncie eso como parte de una destrucción de los lazos comunes y de destrucción del turismo. Miren, acá es muy claro, pongan un edificio de 40 pisos enfrente del Lácar y arruinan San Martín, ¿no es cierto? Bueno, eso pasa en muchísimas ciudades argentinas y hay destrucción patrimonial. Las cosas más bellas que hay en muchas ciudades son destruidas por la especulación inmobiliaria, entonces hay intereses en conflicto entre la torre de 40 pisos y la promoción del turismo, que implica promover
la preservación del medio ambiente, la preservación del patrimonio. Sin eso la gente deja de venir, o sea, arrasás con los bosques. Creo que hay un problema complicadísimo, que es mirar San Martín, mirar los lagos, mirar todos los centros turísticos, mirar esto que dice Rodrigo de la saturación de la migración por amenidad que impide los estándares de rentabilidad. Ahí hay una complicación que es, bueno, todas las ciudades argentinas, sean cuales sean, tienen que desafiarse a pensar su relación dentro de un país. Si el país le va como el mal, si al país no le va bien, y además se arma un discurso que dice, no hay nada mejor que el turismo salva, con el turismo te resolviste. Y bueno, la gente va a seguir viniendo. Y también les recuerdo que la Constitución no coloca fronteras para que yo venga, si quiero venir a invertir a San Martín. Después San Martín me puede poner trabitas, pero son todas trabitas inconstitucionales. O sea, lo que quiero decir con esto es que el problema del ómnibus lleno es, yo ya me subí al ómnibus, ahora que no pare más. Y bueno, pero el problema es que hay pocos ómnibus, viejo. Entonces, no se trata de ver cómo le cerramos la puerta a los demás, sino que los demás tengan otras puertas. Me parece a mí. Es un debate político muy fuerte, pero en todas las localidades de la Argentina existe este debate. No, lo que tenemos que hacer es ir a la terminal de ómnibus y mandar a todo de vuelta. Y bueno, está bien, eso, si esa es la manera en que vamos a terminar conviviendo en la Argentina, va a ser una manera conflictiva. Pero me parece que el problema es si hay soluciones por encima, es decir, donde, bueno, hay gente que trabaja en turismo y tiene rentabilidad, y hay gente que trabaja en otras cosas, y hay una Argentina donde, además de haber justicia social, hay lugar para que todas las ciudadanas y ciudadanos, sujetas y sujetos, puedan desplegar toda su potencialidad productiva, creativa, de imaginación, para poder convivir de manera solidaria. Gracias. Me toca a mí. Tengo que enhebrar todo. ¿Existen planes de desarrollo? La cuestión del plan de desarrollo a mí ya me hace un poco de ruido, porque vengo de un grupo que es pionero a través, yo lo cité a Bullón, en la formación y en el hacer en planificación. Que han existido, acá lo nombramos a Bullón con su plan de desarrollo de los 80, y después hubo sucesivos planes de desarrollo sectoriales por temas, planes de acción, Neuquén 2020, y últimamente cada último gobierno tiene su plan de acción y su plan de desarrollo. Hace 4 semanas me tocó exponer una ponencia parecida contando este esquema interpretativo de las multiterritorialidades en un congreso en Bariloche, y ahí veía el desdiálogo que hay entre los que siguen llamándose planificadores, mayormente arquitectos que trabajan la planificación de las ciudades con el esquema de la tradicional ya de la investigación, de la planificación participativa, que sigue como una línea, como una secuencia bastante lineal, y lo que en realidad tenemos que entender, y esto le contaba a mi compañera y directora de nuestro centro, que es Adriana Otero, que es una de las figuras más reconocidas de la planificación turística argentina. Se lo contaba un poco irreverentemente y ella me daba la razón. Me parece que tenemos que pasar de la planificación del territorio al desarrollo territorial. Y eso involucra un diálogo también en consonancia con lo que decía Alejandro, con otras cuestiones más fuertes que tienen que ver con la identidad, con lo social, con el desarrollo armónico, y en el caso del turismo con empezar a mirar otras condiciones de atractividad. La planificación normativa y estratégica nos queda un poco chica y me parece que el marco de diálogo es entonces el desarrollo territorial, y en ese sentido ya hay vertientes ya conocidas y trabajadas en Argentina que hace unos 5 a 10 años están haciendo escuela en eso. Carnaghi hacía referencia a si hay una diferenciación entre esas migraciones de amenidad y otros movimientos migratorios. Claro que sí, a nosotros nos costó mucho entender qué eran las migraciones de amenidad y por estilos de vida.
Nos costó mucho leer del inglés y poder entender la idea que lo que está atrás de la migración de amenidad es una fuerza motivadora que intenta buscar una nueva vida, mayormente a partir de gente de grandes ciudades. ¿Eso involucra lo económico? Claro que sí. ¿Involucra la cuestión laboral? Claro que sí. Pero el principal motivador no es ni lo económico ni lo laboral, aunque venga en correlato de eso. Esa distinción nos costó 5 años. Esa distinción teórica nos costó 5 años y está presente en el librito que se llama La sombra del turismo, con las últimas contribuciones, tanto de Moss, que refleja lo que pensó entre 2004 y 2012, y McIntyre, que son como los modelos teóricos. Para profundizar, lo puedo compartir, yo mismo lo he traducido al castellano como una forma de plantar bandera respecto de esta diferenciación conceptual entre ambos tipos de movilidades. Gran pregunta, ¿por qué se acepta la informalidad en la vivienda y por qué no se acepta la informalidad en turismo, en el alojamiento? Creo que en la planificación urbana, perdón, sí. ¿Y por qué se acepta pero me quería referir a lo último, en la oferta turística? Por lo vertiginoso del proceso, por lo novedoso, porque todavía se sabe que está, pero no se termina de conocer. Yo estuve reunido con la ministra la semana pasada por otros temas de formación, de posibilidades de dar unas carreras en el norte de Neuquén, y ella me contaba que han avanzado ya con un proceso de fiscalización de esa oferta informal, que me parece que va a ser como un antes y un después en ese término que desde hace mucho tiempo es una deuda pendiente del desarrollo turístico de la provincia. Me parece que el fenómeno se está conociendo y lo que está sucediendo felizmente es la sensibilización del actor público y también del decisor sobre esos procesos. Me parece que es una cuestión de tiempo, en mi opinión. Coincido con Alejandro, ¿por qué el desarrollo inmobiliario es especulativo? Bueno, no lo digo yo. En el caso nuestro y de nuestro trabajo nos basamos en los trabajos de Rece y de Garay, que son arquitectos y desarrolladores, digamos, urbanistas, que han planteado eso. Yo usualmente acompaño ese calificativo con mayormente especulativo, ¿sí? Estamos escribiendo algo que se llaman hipermóviles, fluidos y especulativos, y ahí viene la propuesta. Y me parece que eso es lo que caracteriza. El sentido de adjetivar en esa dirección tiene que ver con la naturaleza de la renta del suelo, que es lo que explica muy bien tanto Rece como Garay, y lo que yo hablaba con el concejal electo de San Martín es esta característica bien distintiva. El negocio de la tierra puede esperar 20 años, tranquilo, a que sea rentable. Por la naturaleza de la renta de la tierra, que puede esperar esa rentabilidad, a diferencia de cualquier otro negocio no especulativo y sí inversión de riesgo. Entonces, detrás de muchas de las movidas urbanas de nuestras localidades, hay una joya de la abuela que al final es un gran negocio inmobiliario. Hasta en el mejor de los desarrollos urbanísticos, como por ejemplo yo soy rosarino y pude ver la evolución que ha tenido mi ciudad de los 90, que me vine a estudiar a Neuquén, hasta ahora, en darse vuelta y vivir mirando al río, un desarrollo de 9 a 11 kilómetros donde la ciudad se reapropia y reterritorializa en sentido positivo del río, termina con un gran desarrollo inmobiliario que es una gran joya de la abuela, que es Ciudad Norte o Puerto Norte. Entonces, de alguna manera uno mira y dice, ¿este era el precio que había que pagar? Bueno, ahí empiezan las disquisiciones individuales, ¿no? Yo cada vez que voy a mi ciudad veo una nueva reapropiación simbólica y territorial positiva del río y recuerdo mi infancia en ese lugar desposeído, que era el río Paraná. ¿Hay que pagar esa joya de la abuela? Bueno, es una discusión que deberemos tener. Hay procesos similares. Lo que no se puede hacer es sin discusión. En la capital de la provincia tenemos un caso que es la U9. La U9 se va a abrir para un proyecto verde, seguramente va a tener alguna cuestión inmobiliaria. Entonces, ¿cuál es la naturaleza? Por la naturaleza de la renta del suelo, el negocio inmobiliario puede esperar 20 a 25 años para rentabilizar. Lo puede esperar y además tiene la capacidad y la sagacidad que no tenemos ni los practicantes de investigación ni los gestores públicos para tener esa mirada de largo plazo y poder ver esa naturaleza de renta del suelo que en algún momento rentabiliza. Y el último tema, ¿cuál es?
un poco herramientas, conversamos con el concejal. Uno no puede recomendar una herramienta para aplicar a San Martín porque la problemática es global, pero las particularidades son bien disímiles y esa es la riqueza. Entonces, lo que les sirvió a los canadienses o a los alicantinos o a los mallorquines no se puede traducir a términos sanmartinenses, pero sí creo, y en esto me parece, y vuelvo a agradecer a Funider y a la legislatura, por abrir la puerta para que la universidad pública a través de un representante pueda contar esto. Lo que sí creo que hace falta son estos foros de sensibilización, esa palabra un poquito bastardeada, pero la sensibilización en el sentido de entender los procesos que están por debajo de las cuestiones fuertes. Y me parece que a partir de ahí de la sensibilización uno puede, ¿no?, hacer carne con el problema y ir a las bibliografías y a los datos que están en internet y que después en un diálogo más colaborativo puedan aparecer. Y no sé si hay alguna otra cuestión. La cuestión que decía Cristian, no sé si es una respuesta, pero es una reflexión. Es muy difícil trabajar en estas comunidades, los distintos quehaceres, porque una de las cuestiones que plantea la hibridación turístico-residencial, las movilidades del postturismo y la segregación residencial a partir de la lógica especulativa del negocio de la tierra, son sociedades paralelas, son sociedades en paralelo. Ayer Javier, hablábamos de la sociedad de San Martín y yo digo, ¿cómo te lo cuento? Veníamos en la camioneta, digo, necesito más o menos los próximos 20 kilómetros para explicarte o para contarte por qué yo creo que San Martín no es una sociedad, sino que son sociedades en paralelo con tensiones, con disputas, y ahí llega, hasta ese punto llega, me parece que nuestra posibilidad de marco explicativo de entender eso como territorialidades en disputa. Las territorialidades en disputa reflejan esas tensiones de esa comunidad y tenemos que asumirnos que son una comunidad muy diversa, con esta presencia de lo que decía Amazon, uno de los investigadores más relevantes en turismo, en desarrollo de turismo y urbanismo en España, o turismo, lo que ellos le llaman turismo residencial, que son las sociedades en paralelo. Muchas gracias. Bueno, lo que les proponemos, yo le voy a hacer la palabra a Silvia, que quedó con algo, pero termina Silvia, vamos a almorzar 20 minutos y volvemos, y lo que quede pendiente se continúa, y si no, arrancamos con la otra mesa. ¿Les parece? Bueno, yo respecto del informalismo, lo único que puedo decir es que el informalismo es una consecuencia de la economía informal. Y a alguien le conviene la informalidad en la economía y no siempre es a las personas en situación de vulnerabilidad. Después, con respecto a la pregunta suya, lo que le puedo decir es que la Constitución, tal como dice Alejandro, lo que garantiza es el derecho al acceso a una vivienda. De ninguna forma garantiza el derecho a la propiedad privada. Entonces ese es un dilema que nos presentamos sobre los nuevos usos de la tierra, que tal vez lo tendría que haber aclarado mejor, pero eso no se decide en un proyecto de investigación cuál es la solución más sustentable. Sin duda la propiedad privada no es una solución sustentable lo sustentable es el uso adecuado del recurso. Por ahí, muy breve, pero por tu pregunta, bueno, por supuesto que con lo de plusvalía, porque yo también hablé de la plusvalía, coincido con lo que ya se dijo. Y es más, le agrego que digamos, no todos los sectores sociales tienen la misma capacidad de poder decidir sobre un bien que es tan escaso como es el suelo y la tierra, y que toda la plusvalía que muchas veces se va generando, no todos los sectores tienen la misma posibilidad de decidir sobre esos rumbos, ¿no? Y respecto de lo que vos preguntabas de impuestos, no hay nada resuelto en estas cuestiones. Tampoco es que nosotros hablamos de la informalidad como la panacea o como el gran horizonte a donde todos queremos llegar. No, porque no es eso lo que estamos planteando. Lo que estamos planteando es que son maneras diferentes de resolver un problema, de encarar una situación de apropiación de un territorio, con valores, con pautas diferentes. Y lo de la cuestión de los impuestos, además de que juega toda una cuestión de regularización,
de dominio que todavía no está resuelto, que se está pensando, por lo menos desde el proyecto de investigación. Hay también, por ejemplo, en los famosos Promeva que ustedes conocen porque en Villa La Angostura se aplicó, en San Martín se aplicó, en el Curruhuinca, en muchas localidades del país se aplicó la operatoria Mejoramiento de Barrios, que se trabaja con las mismas pautas de la formalidad urbana, con los mismos criterios. Entonces tenemos que amoldar esto que tuvo este otro origen y que está en una economía de total subsistencia y que pertenece al sector excluido de toda la sociedad, a un modelo que responde al modelo dominante. Entonces, consecuencia de eso, muchos hablan de los famosos procesos de gentrificación, la población que va siendo corrida de esos lugares y son ocupadas por nuevos desarrolladores inmobiliarios. En Neuquén Capital un claro ejemplo de eso es Buqué Roldán, por ejemplo, ¿no? Cómo se está transformando a partir de ese proceso de gentrificación. Entonces no es tan simple, creo que el tema de los impuestos merece todo un trabajo, un debate, un estudio. Nosotros no lo tenemos resuelto, pero sí sabemos que puede llegar a tener mucho efecto negativo sobre la resolución de, por lo menos desde la inclusión a la ciudad, ¿no? Antes del Promeva, todo el plan arraigo, y una de la cuestión central era la regularización dominial, sobre todo el faldeo del público. Bueno, gracias. Vamos a almorzar y seguimos.